Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Spectra Phantom, Prian Mateo, Gasterhead Marcos Montano, El Papas 3000, Gator Gojo, Hugo Héctor, Jair Rivera, Boris Ta, Spectra Phantom, Brand 987, Emperador Antiguo, Sloaubert, Brandon Miño, Daniel Lucero, Juan. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte, si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 10.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 58. Eraserhead se metió la manga para mirar el reloj analógico envuelto alrededor de su muñeca. La operación no estaba muy lejos y la mayoría de los participantes ya estaban en marcha. Sin embargo, faltaba un aspecto clave, y resultó ser la persona que había organizado todo este plan. Pareces preocupado. Llegas tarde, dijo Aizawa, sin siquiera molestarse en girarse para mirarlo. Tuve que lidiar con tus estudiantes, respondió Shirou. Aizawa no pudo evitar hacer una leve mueca ante la forma en que Shirou se refería a sus compañeros. Esperaba que fuera simplemente como estaba actuando ahora que estaba en el campo en lugar de cuando realmente estaba interactuando con ellos. Dado que apenas podía referirse a Shirou como su propio alumno, ahora no le traía mucho alivio. ¿Qué hicieron? ¿Intentaron detenerme? Por supuesto que lo hicieron, están preocupados por ti. Todos lo somos. Shirou permaneció en silencio. Por favor, dime que no lastimaste a ninguno de ellos, solicitó Aizawa. Todos están bien, tranquilizó a Shirou. Solo tenía que convencerlos de que impedirme estar aquí sería un error. ¿Cómo los convenciste? Shirou reflexionó sobre los estudiantes que se habían presentado ante él, 20 adolescentes fuertes que se estaban entrenando para arriesgar sus vidas para hacer lo correcto. A sus ojos, evitar que saliera al campo de batalla hoy había sido lo correcto. En ese sentido, todos habían aprendido una de las lecciones más valiosas que él podía dar. Les dije lo que iba a pasar, dijo Shirou con calma. ¿Les dijiste información clasificada sobre la misión? Preguntó Aizawa. No. Aizawa frunció el ceño ante la respuesta mediocre que se le dio, pero sabía que no debía cuestionarla en ese momento. Esta era la misión de Shirou, él no la pondría en peligro haciendo algo estúpido. Estaba seguro de que obtendría las respuestas que necesitaba cuando llegara el momento, pero por ahora tenían que concentrarse en la tarea en cuestión. Había un trabajo que hacer. Hiro se sentó al frente de los dormitorios que la clase 1 llamaba su hogar. Adentro todavía podía escuchar a varios de sus compañeros discutiendo entre ellos y no era bonito. Dado todo lo que les habían dicho, les era imposible no discutir. Había dos formas muy distintas en las que podrían haber tomado la información que Shirou les impartió, y ninguna de las dos era bonita. Sin lugar a dudas, había causado división entre sus compañeros, pero tal vez esa había sido su intención. Shirou rara vez hacía algo sin una razón, tal vez aprenderían cuál era dicha razón a su debido tiempo. La puerta cercana se abrió y Hiro levantó la vista para ver a Yaoyorozu saliendo para unirse a ella. Creo que tuviste la idea correcta de salir cuando lo hiciste, dijo Momo mientras se sentaba junto a su compañera. Esencialmente puedo escucharlo todo de todos modos, no importa si estoy aquí o allá, dijo Hiro, mirando a lo lejos una vez más. Sé dónde está mi mente sobre el asunto de todos modos. ¿Entonces no quieres expresar tu opinión? Preguntó Momo. Mi opinión está decidida sobre el asunto y aunque no sé qué va a pasar de aquí en adelante, está claro que estamos demasiado metidos. Si les decimos algo a los héroes, esencialmente destruimos cualquier posibilidad de que lo que Shirou ha planeado realmente suceda. Si no decimos nada, nos metemos en problemas por mantener oculta esta información y no es solo un problema de palmada en la muñeca. Este es un problema real que podría terminar con nuestra expulsión o algo peor. ¿Eso te preocupa? Hubo unos segundos de silencio mientras Hiro consideraba su respuesta. Sé que debería, realmente debería, dijo lentamente. Sin embargo, no puedo evitar pensar que esta es la jugada correcta, a pesar de que va en contra de todo lo que nos han enseñado. Hemos visto de lo que es capaz la Liga y villanos, y los héroes han estado a la defensiva durante bastante tiempo.
Se necesita un enfoque diferente y, sinceramente, no sé qué sucederá después. Lo entiendo, por eso debemos actuar de inmediato, dijo Momo, agudizando la mirada. ¿Actuar? ¿Tienes un plan?, preguntó Hiro en estado de shock. No, pero si ninguno de nosotros hace nada, todos estamos en peligro. Si algunos de nosotros estamos dispuestos a hacer el sacrificio, entonces podemos salvar a los demás, afirmó Momo. Hiro apretó los dientes mientras consideraba lo que Yaoyorozu estaba diciendo y lo que significaría para aquellos que eligieron seguir ese camino. Incluso si no hubiera un plan claro implementado, el camino que estarían recorriendo sería peligroso, ya que les haría perder todo por el bien del objetivo final. No encontrarían amigos, aliados ni ayuda. Sería todo nada, siempre que ella entendiera adecuadamente lo que Momo estaba diciendo. Cuando empezamos, ve adentro, empaca lo que necesites y espera mi señal, instruyó Yaoyorozu. Haré algunas llamadas telefónicas y haré algunos arreglos. Entendido. Hiro permaneció sentada mientras Yaoyorozu se levantaba y entraba. Cuando finalmente se quedó sola, todo se vino abajo rápidamente cuando se dio cuenta de a qué se había inscrito efectivamente. De hecho, fue mucho, todo nada. Los grilletes de acero que conectaban sus tobillos con sus muñecas rozaron su piel mientras la arrastraban hacia su transporte. Un convoy de camiones blindados idénticos se alineó en fila, 4 en total. A Toga no le sorprendió el nivel de seguridad que se le dio, después de todo, ella era parte de la Liga de Villanos. Lo que sí le sorprendió fue la mirada de confusión de los guardias. Pensé que solo estaban destinados a ser 3. Ella escuchó decir a uno de ellos. Debe significar el tercer camión, declaró uno de los otros matones anónimos. Tiene sentido. Toga no dijo nada mientras cojeaba hacia el tercer camión, le dolía el pie dañado con cada paso. Tenía la impresión de que una operación de esta magnitud se habría planeado meticulosamente con cada persona, conociendo todos los detalles que debían conocer. Eso fue a menos que algo hubiera cambiado en el último minuto, pero seguramente quienes la lideraban deberían al menos saber exactamente en qué camión meterla de antemano y no cuestionarlo. Toga no sabía por qué, pero estaba sintiendo una sensación extraña por todo esto. Algo no andaba bien y no sabía si debía estar aterrorizada o no. Sin embargo, todo lo que sabía era que si algo iba a suceder muy pronto. Mitnick se acercó a su auricular, escuchando la comunicación que se le estaba dando. Detrás de ella, Kamui Ots y Fadgum esperaban a que se diera la señal. El héroe profesional sabía que aproximadamente a 1 milla al este de su ubicación estaban las gatitas salvajes, sus 4 miembros preparados y listos para ayudar con la operación. Dado que los 4 se habían encontrado previamente con la Liga de Villanos, tenían una especie de asunto personal en todo esto. Cuando se envió la llamada, los 4 se inscribieron sin dudarlo. Docenas de otros héroes se habían inscrito en la tarea, sabiendo la gravedad de la situación. Sin embargo, uno de sus mayores activos potenciales se había negado a venir. El héroe número 2, Endeavor, se había negado a unirse debido a que la operación había sido organizada por un adolescente. Por mucho que Mitnick quisiera decir algo en contra, ella no podía discutir su punto de vista. Sin embargo, no solo el héroe número 2 se sintió de esta manera, ya que varios héroes habían optado por no alinearse con su misión, debido a que Shirou era quien elaboraba juntos la totalidad del plan junto a Blood King. Mientras que algunos habían optado por no inscribirse debido a Shirou, otros se habían negado porque Blood King había sido incluido en el proyecto, algo acerca de que él no estaba en su sano juicio. Sin embargo, Mitnick creía en su amiga. Ella no era la única, ya que varios de los 10 héroes principales también habían escuchado la solicitud y firmado. Ryukyu, Edgesot y Besgenist habían acordado unirse y le dieron al bando héroe más que una oportunidad de luchar en la batalla por venir. Bueno, la batalla que estaba destinada a venir siempre que la liga mordiera el anzuelo. Todos habían participado en mirar el mapa hacia donde iría el convoy y habían elegido 9 ubicaciones donde era probable que tuviera lugar una emboscada. Al menos 3 héroes fueron plantados en cada ubicación con la intención de interceptar la liga si aparecían. Ella realmente esperaba que así fuera, por mucho que Shirou hubiera presentado este plan, todavía tenía el defecto de que potencialmente no se llevaría a cabo.
Un convoy blindado siempre estaba fuertemente custodiado y era un objetivo arriesgado. A la primera señal de un ataque, se les indicó a los 3 camiones que salieran del camino designado y se reunieran en un punto de encuentro específico donde Gamborca lideraba un escuadrón propio. Lo último que necesitaban era que el prisionero fuera liberado si todo iba mal. Los camiones están en movimiento, declaró Kamui Works. Pero hay un problema. ¿Qué tipo de problema?, preguntó Medianoche. Hay 4 camiones, afirmó Kamui Works. ¿Cambió algo? ¿No nos informaron?, preguntó Chicle Gordo. Mitnick mordió su labio interno mientras consideraba este nuevo desarrollo. Vladkin había sido quien había organizado el convoy, utilizando sus propias conexiones personales. ¿Había alterado algo en el último minuto? El objetivo sigue siendo el mismo, creer en la misión, declaró Mitnick. Recuerde que si no sucede nada en nuestra área, debemos dirigirnos al sector D para la próxima fase. La misión está en marcha, mantengámonos enfocados. Hiro buscó por la cocina mientras le colgaban una mochila al hombro. Parecía como si la costa de Clear y ella en silencio le diera una señal a Yaoyorozu para que la siguiera. Los 2 adolescentes caminaron rápidamente en un intento de llegar a la salida lo más rápido posible sin ser vistos. En cierto sentido, funcionó perfectamente cuando salieron de los dormitorios sin ser vistos por nadie detrás de ellos. Sin embargo, había una persona parada frente a ellos, apoyada contra un árbol con los brazos cruzados sobre el pecho. «Sabes que ustedes 2 idiotas parecen demasiado sospechosos, tratando de ser algo parecido a lo normal». «Oh, Bakugo, qué sorpresa», declaró Yaoyorozu. «Puede ser cola de caballo». Está claro que tú y los auriculares están haciendo algo que, dadas tus mochilas y el hecho de que no quieres que te vean, tiene algunas consecuencias bastante grandes. Ahora, si estás haciendo algo la mitad de estúpido de lo que creo que es, entonces tenemos que ir al laboratorio de apoyo a recoger mi nuevo equipo. Espera, ¿nosotros?, preguntó Hiro tratando de controlar sus emociones. ¿Son esas cosas solo para decorar o qué? No me estoy repitiendo y sé que ustedes 2 son básicamente sus mayores fanáticos, así que puedo conectar los puntos aquí. Ahora, vamos al laboratorio y ustedes 2 desglosarán cualquier plan que tengan para ayudarlo. Por mucho que Hiro y Yaoyorozu quisieran discutir, se sentía como si su operación de 2 personas hubiera ganado a regañadientes otro miembro. Para bien o para mal. Saltando por los tejados con relativa facilidad, Shirou mantuvo fácilmente el ritmo de donde necesitaba estar en ese momento. El mago estaba completamente armado con todo lo que necesitaba en ese momento, preparado para todo lo que estaba a punto de suceder. Todos los héroes estaban estacionados donde debían estar y el convoy estaba en movimiento. Ahora era el momento de descarrilar todo lo que los héroes habían planeado. Ahora era el momento de promulgar el plan que él y Vladkin habían organizado. Desde su posición ventajosa, Shirou clavó una sola flecha en el arco negro que había traído consigo de los Emiratos Árabes Unidos. Teniendo en cuenta el viento que soplaba a través de su chaqueta, Shirou tiró de la cuerda del arco hacia atrás. Una grieta suave en la azotea llamó su atención, haciendo que la mirada de Shirou vacilara y mirara la pluma que estaba incrustada en el techo a pocos centímetros de él. Oye, a menos que puedas ver la liga cuando ninguno de los héroes lo haya reportado, no debería haber ninguna razón para que tengas tu arma apuntada y lista, dijo el héroe desconocido, con la voz tranquila como si hubiera esperado esto. Ya veo, después de todo, no confiaban en mí, dijo Shirou con calma, manteniendo su posición. No es que no confiaran en ti per se, pero simplemente fueron cautelosos con el hecho. No intentes endulzarlo, interrumpió Shirou, ajustando ligeramente su puntería. Bueno, independientemente de si confían en ti o no, el hecho es que estoy aquí para evitar que seas un idiota y hagas algo estúpido, afirmó el héroe. Lo siento, como alguien que conozco podría decir, soy el mayor idiota de todos ellos, dijo Shirou mientras soltaba la flecha. Sin siquiera molestarse en verlo golpear su objetivo designado, Shirou se volvió para mirar al héroe que había sido asignado para vigilarlo. Supongo que hay una razón por la que no disparaste mi flecha al aire.
Podría haberlo hecho, pero habría sido más difícil probar tu culpabilidad si nunca lograras lo que sea que estás planeando, dijo Aux, el héroe número 3 flotando en el aire. Ahora, sin embargo, tenemos todas las pruebas que necesitamos. Los ojos de Shirou se agudizaron mientras analizaba al héroe volador frente a él. Su arco negro y las flechas restantes desaparecieron de la existencia en una neblina dorada cuando se echó a la espalda y sacó sus espadas gemelas, Kanzo y Bakuya. Y ahora me hace sentir como si hubieras esperado que sucediera algo como esto, dijo Aux. Shirou no dijo nada mientras se ponía en posición. Había esperado que ocurriera algún tipo de confrontación y había planeado en consecuencia. Después de todo, él ya había puesto las cosas en marcha y este era un resultado predecible. Aquí es donde las cosas se pusieron difíciles. Capítulo 59. Una explosión que sacudió el estudio de desarrollo del curso de soporte no fue una experiencia infrecuente para Igari Maihima, también conocido como Power Loader. Después de todo, una de sus preciadas alumnas era Mei Atsume, alguien que voló la puerta de sus bisagras más veces de las que podía contar. Si bien la puerta de hecho necesitaría reparación una vez más, la parte sorprendente de la situación fue que la puerta ahora estaba ubicada más adentro del laboratorio en lugar de estar en el pasillo. La imagen de un estudiante caminando a través de la destrucción que habían causado le aseguró que no estaban bajo ninguna amenaza potencial. Sin embargo, habría un infierno que pagar. ¿Quién crees que estás irrumpiendo en mi laboratorio de esa manera?, gruñó el maestro. Estoy buscando mi equipo, gruñó una voz que sonaba igualmente irritada. Maihima observó cómo Katsuki Bakugo marchaba hacia Mei Atsume mientras los otros estudiantes trabajaban diligentemente en sus piezas individuales, ninguna de ellas desaparecía gradualmente de la explosión anterior. Era de conocimiento común que el alumno de Aizawa tenía una disposición explosiva, pero esto todavía se sentía un poco fuera de lugar. Algo había irritado al niño para hacerlo tan agresivo. Maihimi deseaba poder llamar a Eraserhead para obtener algún tipo de información, pero Power Loader sabía que él, junto con una gran cantidad de maestros, estaban en una misión. Quizás el director Nezu tendría algún conocimiento, pero no quería molestarlo por lo que podría ser algo insignificante. Probablemente era mejor informar de esto a Aizawa cuando regresara, si estaba pasando algo, seguramente él lo sabía. Aún así, aunque Power Loader se sentía mucho más cómodo con las máquinas que con los humanos, no estaba familiarizado con las expresiones que los adolescentes mostraban regularmente. Bakugo no mostraba algo que recordara ira o molestia, sino que parecía más arrepentimiento, potencialmente remordimiento. Sin embargo, si ese era el caso, ¿de qué se arrepentía? Seguramente no pudo ser la puerta, lo arruinado se reparaba casi a diario. Eso solo podía significar que era algo más personal y, si ese era el caso, Maihima quería mantenerse lo más alejada posible de eso. Tenía suficientes problemas en su laboratorio con los que lidiar como para permitir que algunos problemas punk interrumpieran su día. Tienes lo que querías, ahora consigue. Exigió, señalando hacia la salida. Bakugo, mientras tanto, se quedó quieto, flexionando los dedos mientras sentía el equipo en su lugar. Atsume estaba arrullando a su bebé, explicando cómo el nuevo objeto serviría al mocoso explosivo en la batalla. Al igual que con todos sus experimentos, se derramó sobre el objeto, pero antes de que tuviera la oportunidad de entrar en los detalles de lo que había logrado, la mano de Bakugo se agachó y se agarró la frente. El zumbido de las herramientas se detuvo abruptamente, y todos se dieron cuenta rápidamente de lo que podía suceder. Un héroe en entrenamiento que podía crear explosiones con la palma de su mano, actualmente mantenía a uno de sus compañeros en una situación increíblemente comprometedora. Power Loader deseaba poder saltar a la refriega, pero no quería hacer nada que pudiera desanimar al estudiante. La tensa situación duró demasiado tiempo antes de que Bakugo se burlara, empujando a la niña al suelo. «Sal de mi taller, ya no eres bienvenido aquí», comandó Power Loader, afirmando toda la autoridad que podía reunir en ese momento. «Lo que sea», se burló Bakugo, marchando hacia la salida. Power Loader se alegró de verlo de espaldas y supo que tenía que informar al director Nezu de esta alteración de inmediato. No podía esperar a que Aizawa regresara, la seguridad de su propio alumno se había visto comprometida y se enteraría del destino de Bakugo cuando regresara.
Esto iba directo al director y el mamífero inteligente determinaría el castigo apropiado. Golpe, nos han golpeado. La llamada llegó a todos los héroes, cada uno de ellos alertó del hecho de que el convoy había sido golpeado y, por lo tanto, se desviaría y se dirigiría hacia el punto de encuentro. El principal problema ahora era la confusión que reinaba entre ellos, ya que ninguno de ellos había hecho contacto con la Liga de Villanos. Eran héroes todos alineados, escondidos en el terreno cercano y ninguno de ellos había visto a ningún miembro de la Liga. El convoy no se redirigía sin ningún motivo y si creían que habían sido atacados, entonces era probable que hubieran recibido algún tipo de daño. Era completamente posible que la Liga de Villanos ahora tuviera más miembros en sus filas, villanos que no estaban en su radar y, en consecuencia, alguien que pudiera atacar el convoy sin ser visto. De todos modos, el hecho era que el convoy estaba en movimiento, alejándose del lugar designado. Había una docena de calles en el medio donde se encontraba actualmente el convoy y su punto de encuentro, lo que significaba que había múltiples ubicaciones donde podía estar esperando una emboscada. Si bien los héroes eran enormes en número, necesitaban coordinar quién era capaz de llegar a qué ubicación en el mejor tiempo posible. Dado que había docenas de héroes tratando de organizar no solo sus propios escuadrones sino todos los que los rodeaban. Por lo tanto, podría describirse con bastante acierto, como pandemonio. Aux fue uno de esos héroes lidiando con el pandemonio, múltiples voces bombardeando el auricular que había equipado. Fue difícil descifrar quién decía que en un momento dado y realmente no tuvo la oportunidad de tratar de darle sentido a todo. Después de todo, él estaba actualmente a la caza. Era difícil describir la persecución actual como algo más, ya que Shiro había dado el salto a Aux casi de inmediato, lanzando sus espadas al héroe de alto rango. Fue un movimiento que tomó desprevenidos a Aux, y él respondió enviando varias de sus plumas para interceptar los proyectiles. Lo que Aux no esperaba era que sus propias plumas resultaran completamente inútiles. Las espadas no habían alterado la trayectoria en lo más mínimo, ya que destrozaron las plumas en su intento de tallar en su carne. Un rápido ajuste de su altitud había asegurado su seguridad, aunque solo fuera temporal. Habiendo mirado a Shirou, el adolescente ahora sin armas ante él le había hecho pensar que tenía todas las cartas. Sabía por los informes que Shirou era capaz de invocar armas con el uso de su don, pero no hizo ninguna moción para hacerlo. La calma en los ojos de Shirou no había revelado absolutamente nada y era solo puro instinto lo que había hecho que Aux se moviera, pero incluso entonces no lo había hecho lo suficientemente rápido. Desde entonces, Aux había estado persiguiendo a Shirou ya que había escapado de la azotea y corría por el callejón mucho más rápido de lo que debería hacerlo alguien con una peculiaridad basada en armas. Tampoco ayudó que Aux lo persiguiera con una mano, agarrándose a un corte profundo debajo de sus costillas izquierdas. La sangre se filtraba activamente a través de sus dedos ya que no pudo ejercer suficiente presión sobre él. No fue una herida mortal de ninguna manera, siempre que recibiera atención médica. Cuanto antes, mejor. El problema era que Shirou no estaba disminuyendo la velocidad y, lo que es más exasperante, desviaba todo lo que Aux les lanzaba. Shirou le dio la espalda durante toda la persecución y Aux estaba enviando con confianza sus plumas a velocidades vertiginosas con la intención de incapacitar al adolescente rebelde. Sin siquiera mirar por encima del hombro, Shirou pudo levantar una de sus armas detrás de su espalda y detener su pluma. La primera vez que Aux lo consideró una casualidad, la novena vez se volvió más que ridículo. Shirou tenía alguna forma de premonición unida a su peculiaridad. Estaba prediciendo activamente hacia dónde apuntarían los halcones. Y esta era la razón más absurda que se les ocurría a los halcones, ¿podría Shirou escuchar activamente las plumas entrantes y actuar en consecuencia? Dada la velocidad a la que viajaban y la rapidez con la que Shirou tendría que reaccionar, seguramente esa había sido una teoría inventada únicamente debido a la pérdida de sangre. No había posibilidad de que un estudiante de primer año pudiera reaccionar de esa manera. Dando vueltas en una esquina hacia un callejón lúgubre, Aux tuvo que realizar maniobras evasivas ya que Shirou había tardado la fracción de segundo en perderse de vista para pasar a la ofensiva.
Desviándose violentamente hacia un lado, Aux se encontró chocando contra algunos botes de basura cercanos, gruñendo dolorosamente por la colisión antes de encontrarse sostenido a punta de espada por el adolescente. ¿No te importa si solo levanto una mano?, ofreció Halcones, levantando su mano derecha en el aire en señal de rendición mientras mantenía su mano izquierda sobre su herida abierta. Shirou no dijo nada. Aux tomó eso como permiso para mantener la presión sobre la lesión. Sabes que no puedes salirte con la tuya con esto. Cada héroe en esta operación sabe que fuiste tú quien la organizó. Vas a ser etiquetado como un villano. Esperaba alguna forma de réplica del adolescente, cualquier cosa que pudiera haberle dado algún tipo de información en el futuro. En cambio, Shirou se inclinó hacia adelante y, mientras mantenía a Aux como rehén, sacó el auricular y rompió el dispositivo entre sus dedos. Yo lo vería si fuera tú, dijo Shirou. Aunque sonaba lo suficientemente sincero en la superficie, Aux pudo verlo como lo que realmente era, una advertencia. Una advertencia de que si el héroe profesional continuaba con esta imprudencia, muy bien podría resultar mucho peor de lo que ya era. Aux solo pudo ver cómo Shirou despegaba, habiendo hecho su amenaza. Gruñendo mientras se ponía de pie, Aux tuvo que admitir que había tomado al adolescente demasiado a la ligera, ya que le había costado. Sin embargo, era difícil predecir cuál sería el final, pero si se le diera la oportunidad, no volvería a ser fácil con el niño. La medianoche corría por las calles, ignorando las vistas y vítores de los ciudadanos que la veían pasar. Para ellos, probablemente parecía que ella, junto con Fatgun y Kamui Watts, iban a capturar a un villano de una manera espectacular que merecería ser noticia de primera plana. Eso no podría estar más lejos de la verdad. El mero hecho del asunto era que no tenían suficientes personas en esta misión. Con múltiples prisiones ingresadas, la tasa de criminalidad en ciertas regiones se había disparado con delincuentes convictos que dirigían disturbios, lo que obligaba a las agencias heroicas a comprometer a un gran número de empleados a trabajar día tras día. Por lo tanto, aunque tenían un buen número de héroes en este caso, al final del día no tenían suficientes héroes disponibles. Habían planeado un buen número de escenarios probables, pero era imposible manejar cada esquina, cada calle, cada posibilidad. Esta era una de esas posibilidades que, aunque lo habían considerado, no habían sido capaces de manejar adecuadamente. El hecho de que el convoy se hubiera movido los había obligado a todos a entrar en acción, pero sabiendo que podían estar atacando en una emboscada, significaba que tenían que ser cautelosos al moverse por cada esquina, mirando por cada callejón. Había demasiados puntos ciegos que podían causar catástrofes incalculables que tenían que considerar. Lo cual, cuando llegaron al punto de encuentro sin haber tenido conflictos, hubo una sensación de alivio que recorrió los pensamientos de Midnight. Sin embargo, fue solo momentáneo, porque el quid del asunto aún no se había solucionado. El convoy aún se había desviado de su ruta original porque uno de los camiones había sido golpeado y ella no tenía idea de quién. Acercándose a su auricular, Midnight habló. ¿Alguien ha hecho contacto con la Liga de Villanos todavía? Hubo una respuesta rápida, pero todas las respuestas fueron negativas. Midnight no pudo evitar morderse el interior de su labio confundida. Algo no andaba bien, pero ella no podía decir qué. Pareces preocupado, dijo Kamui Watts mientras Fatgun se acercaba para comunicarse con Ganorka. Tengo un mal presentimiento sobre esto, dijo Midnight cuando el convoy apareció a la vista. ¿Solo un sentimiento? Cuestionó a Kamui Watts cuando llegaron algunos otros escuadrones de héroes. Acercando un dedo a su auricular, Midnight envió una pregunta a todos los que podían escucharla. ¿Hemos tenido los ojos puestos en el convoy todo el camino? Las respuestas dadas estuvieron llenas de incertidumbre. Midnight se volvió para mirar a los héroes que estaban cerca. Abre la parte trasera de esos camiones de inmediato. Confirma que Himiko Toga está detrás de uno de ellos. La respuesta fue inmediata cuando los héroes saltaron a la acción, saltando hacia adelante cuando los camiones se detuvieron. Mientras tanto, Midnight sacó su teléfono, marcó un número y oró para que alguien contestara al otro lado. Hola. Sekihiro. Medianoche casi le gritó al héroe profesional Vladkin. ¿Qué has hecho? Lo que tenía que hacer, respondió Vladkin antes de que la línea muriera.
El teléfono se cayó de la mano de Nick cuando Swift se dio cuenta de que aplastaba su alma. El plan con el que todos habían estado bailando era un fracaso, solo una parte de un plan mayor del que no estaban al tanto. Vlad King había orquestado algo desde los confines de su hogar, moviendo los hilos de todos aquellos que lo escucharían. Medianoche, el prisionero ha desaparecido. Lo sé, gritó Nick frustrada, luchando por creer que su amiga había podido lograr esto por sí misma. Sin embargo, recordó que al final del día no era solo él quien había puesto todo esto junto. Acercándose a su auricular, llamó a todos los que podían oírla. Alguien me diga que tiene los ojos puestos en Emilia Shirou. La maldición de Eraserhead era la única respuesta que necesitaba escuchar antes de que la medianoche comenzara a ladrar instrucciones. Use todos los contactos que tenga y comuníquese con la policía para obtener acceso a las imágenes de tráfico para localizar el camión, ordenó. Necesito que todos establezcan un perímetro y encuentren a Emilia Shirou. En este momento debe ser tratado como un villano y detenido de inmediato. Repito, Emilia Shirou debe ser tratada como una villana. Toga, en su mayor parte, no tenía idea de lo que estaba pasando en lo más mínimo. Todo lo que sabía era que este viaje duraría mucho más de lo debido y, por mucho que quisiera saber cualquier tipo de información, no estaba obteniendo absolutamente ninguna. Ella había llamado al conductor en varias ocasiones, pero o no podían escucharla o simplemente no querían responder. De todos modos, dada la hambre que tenía, solo podía imaginar que habían estado conduciendo durante horas. Seguramente esa no había sido la intención, pero dado que no había tenido más que tiempo para pensar, Toga no había sido capaz de dejar que algunos pensamientos siniestros se infiltraran en su mente. Aparte de algunos giros violentos, nada había indicado realmente que algo andaba mal, pero al mismo tiempo simplemente no podía sacudirse el sentimiento. Finalmente, algo de cierta importancia sucedió cuando el camión se detuvo y ella pudo escuchar algo que recordaba a una puerta enrollable abrirse. Dado que había sido sacada de una prisión con muros de 10 metros de altura, una puerta enrollable no gritaba exactamente alta seguridad. Aún así, sabía que si había una oportunidad de escapar, era ahora. Ella no tenía un plan en marcha, todo lo que tenía era su momento y ella haría el resto sobre la marcha. El sonido de las puertas de servicio pesado abriéndose chirriando señaló el momento de actuar. Sin embargo, cuando vio quién estaba parado allí, se encendió una sensación de esperanza que no sabía que era posible. Puede que nunca haya conocido al hombre en persona, pero después de todo era una de sus mayores admiradoras. «Mancha», dijo con incertidumbre en su voz. El criminal canoso miró en su dirección, mirándola con una mirada fría. «En la carne», comentó. Toga no podía entender qué estaba pasando. ¿Dónde estaba? ¿Por qué estaba Stein aquí? ¿La había rescatado? Claro que sí. Tenía que ser eso. Stein no podía dejar pasar la oportunidad de rescatarla y había colocado un camión falso en el convoy y la había puesto a salvo. Ella no sabía cómo lo había hecho, pero el mero hecho de que lo hubiera hecho significaba un mundo para ella. Sin embargo, mirando más allá de él, el mundo se vino abajo una vez más. Había una mujer parada allí, uno que había alcanzado su propio nivel de infamia al haber sido atrapada por héroes después de un enfrentamiento televisado de 40 minutos en el que ella y su pareja habían mantenido a raya a varios héroes con un esfuerzo aparentemente mínimo. Dicho compañero, era el que había sido capaz de distorsionar el mundo que la rodeaba junto con cientos de personas más con el uso de su don. Si eso era de lo que él era realmente capaz, no se sabía qué podría ser ella si se ponía seria. Y Miko Toga, bienvenida a mi casa. Ahora eres mi prisionero. Así que repasemos algunas reglas básicas, comenzó Tosaka Rin de tal manera que Toga no pudo evitar sentir que la prisión era más segura que donde sea que estuviera. Capítulo 60. Eraserhead miró por encima de las formas abatidas de aquellos que habían sido reunidos para la tarea que su colega Nick había reunido junto a su alumno. O, más presumiblemente, su antiguo alumno. Incluso el término estudiante probablemente estaba en debate, era difícil determinar si Shirou realmente había aprendido algo mientras estaba bajo su cuidado. Después de todo, había tenido sus sospechas, razón por la cual había hecho la llamada para que Aux participara en la acción.
Si bien había sido un movimiento inteligente de su parte, parecía que ni siquiera uno de los 5 héroes principales había podido mantener restringido a Shiroshi, o en esta situación, había decidido volverse rebelde. Sintió que había tomado la decisión correcta, pero también fue una llamada que ahora tenía a uno de los principales héroes del país recibiendo atención médica en medio de una calle concurrida. Podía predecir cuánto desastre mediático iba a crear esto. Al menos la gran cantidad de héroes que habían asistido había disminuido ahora, aunque no necesariamente porque se hubieran ido por caminos separados. Principalmente, las gatitas salvajes y salvajes junto con la pandilla orca habían ido a aprender a Blood King. Cuando traían al ex maestro, lo interrogaban, pero era poco probable que pudieran sacarle información. El plan que había urdido con Shirou podría muy bien capitular en las próximas horas por lo que sabía. No tenían ni de lejos suficiente información para siquiera comenzar a buscar al adolescente junto con el miembro desaparecido de la Liga de Villanos. Eso ni siquiera era para mencionar las noticias que estaba recibiendo actualmente del director, porque para ser un desastre mayor, parecía que Shirou no era el único de los adolescentes bajo su cuidado que le estaba causando dolores de cabeza. Bakugo, Yaoyorozu y Hiro habían decidido abandonar los terrenos de la escuela después de haber causado un alboroto en el estudio de desarrollo. Actualmente se desconocía su paradero, pero Nezu tenía héroes locales en las cercanías en espera junto con imágenes de las principales opciones de transporte. Dada la naturaleza explosiva de Bakugo, esperaba que el niño cometiera un error y fuera detenido junto con los otros 2 rápidamente. Dado que habían estado entrenando debajo de Shirou, y los 3 eran sus estudiantes más devotos, dudaba que fuera tan simple. Dado que habían abandonado los terrenos varias horas antes y aún no habían sido detenidos, no se sabía en qué dirección habían viajado ni qué habían planeado realmente. Bajo el brillo parpadeante de una farola, una alcantarilla se movió fuera de posición muy lentamente mientras un par de ojos buscaban señales de peligro. Determinando que la costa estaba despejada, el disco de metal fue empujado a un lado antes de que 3 adolescentes salieran al aire libre por primera vez en mediodía. Cuando los 3 se pusieron de pie, cada uno se quitó la máscara antigas que Yaoyorozu había creado para ellos y los arrojó a la alcantarilla antes de tapar el agujero en la calle para que pareciera que nadie había estado allí en primer lugar. ¿Cuál es el plan ahora?, preguntó Hiro mientras los 3 se escabullían a un callejón cercano, fuera de la carretera principal. En realidad, no trajimos nuestros teléfonos ni ningún tipo de efectivo o tarjeta con nosotros y ambos necesitamos comer y encontrar un lugar para dormir. Bakugo refunfuñó algo incoherente cuando los 3 se salieron de la carretera, pero sabían que habían hecho lo correcto en ese sentido. Si hubieran traído sus teléfonos con ellos, entonces era muy probable que los hubieran rastreado de inmediato, junto con la posibilidad de que usaran una tarjeta bancaria para comprar algo o alquilar una habitación. A esta hora de la noche probablemente haya un corredor abierto en alguna parte, dijo mientras miraba por la calle. Si eres capaz de hacer algo valioso, joyas o cosas por el estilo, entonces podemos venderlo para tener lo suficiente para sobrevivir por un tiempo. Las joyas de gama alta se pondrían demasiado bajo el microscopio, dijo Yaoyorozu. No debería ser demasiado difícil crear un par de reliquias familiares que no atraigan demasiada atención. Lo que sea que funcione, se burló Bakugo. Solo trata de no llamar demasiado la atención sobre ti mismo. Por supuesto, respondió Momo mientras se alejaba para cumplir su tarea, dejando a Bakugo y Hiro en las sombras. ¿Cuál es nuestro próximo curso de acción? ¿Tienes un plan para rastrear a Shirou o simplemente lo estamos lanzando desde aquí?, preguntó Hiro. El bastardo de la espada probablemente ya esté tan lejos que sería imposible atraparlo, dijo Bakugo. Nuestro trabajo entonces es facilitarle lo más posible a alcanzar cualquiera que sea su objetivo. Si podemos sacar a cualquier porcentaje de héroes de su cola el mayor tiempo posible, entonces habremos logrado nuestro objetivo. Así que cuantos más ojos y oídos nos cuiden, menos buscarán a Shirou. No solo eso, sino que creerán que los 4 nos estamos moviendo juntos, así que tenemos que llamar la atención sobre nosotros mismos y hacer que cualquiera que siga nuestro rastro crea que el bastardo de la espada está con nosotros.
Afortunadamente, una vez que Ponytail termine de obtener algo de dinero, la necesitamos para crear el arma más elegante que pueda recordar que usó el pinchazo. Sabes que no va a ser lo mismo, declaró Hiro, sabiendo muy bien lo especiales que eran las armas que Shirou fabricaba. No tiene que ser así, las autoridades solo tienen que creer que lo es, afirmó Bakugo. Sabes tan bien como yo que Shirou simplemente no deja sus armas por ahí. Que no lo hace, pero el daño causado por ellos aún permanece, sonrió Bakugo amenazadoramente. Además, debido a que sabemos qué tipo de persona es, incluso si está huyendo, seguirá actuando según sus creencias. No importa si la mitad del país lo persigue, si se encuentra con un villano, seguirá actuando en consecuencia. Vamos a acabar con tantos criminales como podamos como justicieros y obligaremos a los héroes a mirar en nuestra dirección. El bastardo de la espada tiene un plan, solo tenemos que asegurarnos de que no sea interrumpido. Decir que Midori ya no pudo dormir esa noche fue quedarse corto. En el espacio de un corto día, todo a su alrededor se había desmoronado a su alrededor y a quienes lo rodeaban. Si él y sus compañeros de clase podrían haber hecho algo para evitar que todo sucediera, permanecía en su mente. Todos ellos se habían acercado para evitar que Shirou se fuera, pero al final no pudieron hacer nada. Las palabras no habían hecho nada para desviarlo de su camino y era menos probable que lo hubieran detenido con acciones si se hubiera reducido a eso. Ahora todos estaban en libertad condicional, con prohibido salir del edificio hasta que se hubiera solucionado el desastre. Ver a sus maestros en tal pánico había sido aterrador, sabiendo que uno de sus amigos había sido la raíz de todo. Cada uno de ellos había sido interrogado por los héroes profesionales y, por lo que él podía decir, cada uno de ellos había dado las mismas respuestas. Que al final del día, no pudieron hacer nada. Tenía uno para todos como peculiaridad, la peculiaridad que le otorgaba todo poder, la peculiaridad más poderosa que existía y, sin embargo, había sido débil. Incluso si hubiera sabido cómo iba a resultar el día, podría haber derribado a Shirou. Podría lastimar a alguien cercano a él para salvar a los otros héroes de la angustia que ahora estaban experimentando. ¿Era eso lo que realmente significaba ser un héroe? Hacer todo lo necesario por la seguridad de todos los que te rodean mientras sacrificas tu propia felicidad. Sentado en la parte superior de su cama, Midori ya comenzó a recordar cuando era niño, idolatrando a todos y cada uno de los héroes por lo que contribuían a la sociedad. Cada entrevista que realizaban, cada vez que se ponían frente a la cámara, lo hacían con la intención de asegurarle al público en general que todo estaba bien en el mundo. Al hacerlo, para mantener feliz a la población, nunca discutirían si algo les preocupaba física o mentalmente. Midori ya solo podía imaginar algunas de las atrocidades que presenciaron algunos de estos héroes antes de tratar con el público. Rechazar todo lo que habían presenciado y mostrar una cara fuerte sería increíblemente agotador día tras día. ¿Era esto lo que la sociedad exigía de sus héroes? ¿Era esto para lo que estaban siendo entrenados? No solo para ayudar a los ciudadanos con los problemas que podrían enfrentar, sino para evitar que los ciudadanos se preocupen por su vida cotidiana cargando con todas sus cargas. Midori ya ahora se encontraba incapaz de dormir por más de una sola razón. Y Miko Toga se encontró en una especie de callejón sin salida mientras desayunaba esa mañana. Parte de su curiosidad era puramente por el hecho de que, en primer lugar, había podido desayunar sola y casi sin supervisión. Le dieron cubiertos y todo, herramientas que podrían ser mortales en las circunstancias adecuadas. Dado que su ídolo de una vez estaba sentado frente a ella con la mirada fija, le dijo que sería una tontería hacer algo que pudiera provocar la ira de Stein. La cazadora de héroes no había dicho una palabra al preparar su desayuno, una declaración que, para empezar, nunca creyó posible. La idea era aún más extraña dado lo bien que sabía la comida que había preparado. Incluso dado el hecho de que no estaba esposada y le daban comida deliciosa, Toga no tenía ninguna duda de que seguía siendo prisionera. La charla de ánimo que había recibido de Tosaka Rin cuando la trajeron a su nueva residencia había sido muy sencilla. Compórtate según sus reglas y ella estará bien. Rompe sus reglas y sufriría un dolor insoportable como nada que haya experimentado antes. Dado que la temida mancha de villano satisfacía el capricho de la mujer, Toga solo podía imaginar qué tipo de mujer temerosa era.
Tales pensamientos se desvanecieron de inmediato cuando dicha mujer entró a la cocina, luciendo completamente desaliñada después de haberse despertado. Caminando hacia el refrigerador, Rin lo abrió antes de sacar un cartón de leche y beber directamente de él. Se supone que debes usar un vaso para beber, señorita Rin, dijo la voz menuda del niño de la casa. Rin refunfuñó algo incoherente, lo que hizo que Eri se riera mientras Rin volvía a poner la leche en la nevera. Buenos días a todos, replicó en la brava, la menuda mujer que entraba con lo que Toga solo podía considerar que era su sirviente. Buenos días la brava, sonrió emocionada Eri. Vamos a hacer algunas cosas nuevas hoy. Estoy seguro de que encontraremos algo que hacer, señorita Eri, declaró gentil, provocando que la joven sonriera alegremente. Tan hermosa como es esta escena, dijo Toga, eligiendo este momento para hablar. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué quieren todos conmigo? Solo estaba haciendo lo que se me pedía, refunfuñó Rin, sus palabras apenas eran reconocibles. Sin embargo, fue debido a este reconocimiento que Toga se quedó quieta en su silla mientras un fuerte escalofrío se deslizaba por su cuerpo. Se trataba de una mujer a la que Stein servía, voluntariamente por lo que parecía, dado que actualmente estaba preparando el desayuno para el resto de las personas en el edificio. Solo por ese hecho, era obvio que nadie le pediría un favor sin que ella obtuviera algo de eso. Especialmente cuando el favor era retener a un criminal buscado en su casa cuando medio país los buscaba. Toga solo podía pensar en una persona a la que Rin obligaría a tal deseo. Detente, advirtió Stein, con la voz entrecortada fríamente en el aire. Todos los ojos se posaron en Toga antes de mirar su mano y lo apretada que sostenía los cubiertos en la mano. No solo eso, su agarre se había alterado. Su cuchillo se sostenía de manera similar a como se sostenía una daga, enrollado y listo para atacar. No pudo evitar tragar nerviosa ante la sola idea de que la imagen de ese hombre la había llevado a ponerse a la defensiva. ¿Qué está pasando aquí? Si la idea de ese hombre había hecho que Toga temblara de miedo y se armara con un simple cuchillo de mantequilla, el sonido de su voz la hizo alejarse de la mesa, golpeando la silla contra el suelo en el proceso. Durante los momentos más breves, consideró a los dos pequeños individuos dentro de la habitación y lo rápido que podía sostener el cuchillo en su cuello para darse algo de influencia. Tan pronto como el pensamiento cruzó por su mente, se encontró incrustada en la pared detrás de ella, con el dolor desgarrando su cuerpo después de que una fuerza invisible la golpeara. Solo recordándole a mi último invitado las reglas de la casa, declaró Rin. La regla que rompió esta vez fue que miró a Eri de una manera que yo no aprobaba. Por lo tanto, la discipliné en consecuencia. Ojalá aprendiera la lección. Apretando los dientes de dolor, Toga miró a la persona a quien consideraba su alcaide de la prisión. Ella la había atacado sin piedad solo por la mirada que Toga le había dado a la joven. Quizás ella realmente era la persona más peligrosa allí, incluso con las otras personas poderosas presentes. Bueno, comenzó Shirou mientras se acomodaba. Incluso si no ha aprendido nada en un par de días, no importará. Incluso desde su posición, Toga no pudo evitar temblar con respecto a lo siniestras que habían sido las palabras de Shirou. 2 veces se inquietó nerviosamente dentro de su base de operaciones, la desesperación por el conocimiento había paralizado su línea de pensamiento razonable. La Liga de Villanos había estado más que al tanto del plan para trasladar a su amigo, sin embargo, se decidió que se habían topado con la información con demasiada facilidad. Su plan se había ajustado a vigilar y observar, sabiendo que cuando Toga fuera depositada en su nueva prisión, fácilmente podrían invadir el edificio una vez que los héroes bajaran la guardia. Toga nunca había llegado a su nueva celda de la prisión, y eso le aterrorizó 2 veces. Necesitaba a su amigo de vuelta, y a la primera oportunidad, haría lo que fuera necesario para recuperar a su amigo.